Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar de este interesante libro de Emma Reyes, Memoria por correspondencia. El libro trata de las cartas que le envió la artista colombiana Emma Reyes al periodista colombiano Germán Arciniegas entre 1969 y 1997, un periodo de tiempo realmente extenso. En estas cartas Emma Reyes le va narrando toda su niñez a Germán Arciniegas, desde que estaba muy pequeña, aproximadamente 4 años de edad. Tiene unos recuerdos muy vívidos y muy crueles de su niñez, pero que ella los cuenta con una naturalidad y con una inocencia que se puede notar de inmediato. Según el libro, Emma Reyes estuvo en el convento durante 15 años. Entonces, para el momento en que ella se voló del convento, podría tener 20, 21 años. Y una persona con una curiosidad innata como la que tenía Emma Reyes, ya se podía sentir que quería comerse el mundo, aunque lo conociera tan poco. Algo que pude notar en este libro es que haga de cuenta una serie contemporánea. Cada capítulo tiene una historia particular con un inicio, un desenlace y un final, que básicamente son historias súper interesantes, contadas desde la inocencia y la curiosidad de una niña. Y qué talento para escribir y qué naturalidad la de Emma Reyes, a pesar de que aprendió a leer y a escribir ya muy grande. Y en un fragmento de sus cartas que hay en la parte final del libro, vemos como la particular forma de escribir de Emma Reyes, inclusive los errores ortográficos, pero que no deja de ser totalmente virtuosa y fluida en su escritura. Y esto me imagino que tiene mucho que ver con su forma de contar historias. Por supuesto, todas las historias y todas las aventuras que vivió durante toda su vida. Podemos evidenciar en sus cartas cómo Emma Reyes siempre tuvo un afán de conocer, de descubrir, esa curiosidad innata que la representaba. Esa misma curiosidad que hizo que se preguntara qué había más allá de la puerta del convento, que ella ya lo conocía, pero tenía recuerdos muy lejanos de cuando había sido niña, porque estuvo encerrada durante mucho tiempo. Para mí esto es una obra de la ficción indiscutiblemente. No creo que uno pueda tener recuerdos tan vívidos, tan claros, con tanto detalle. Uno sí puede recordar y en ese recordar hay mucho de imaginación, del imaginario que uno tiene de niño, de lo que sintió cuando estaba así de pequeño, pero tener esos detalles, eso ya es algo más de la imaginación. La vida de Emma Reyes desde el principio estuvo marcada por el abandono y la escasez. La escasez de comida, la escasez de ropa, pero más que todo la escasez de cuidado y de amor. Entonces, ¿qué tanto marcó esto a Emma Reyes, la escasez que tuvo en su niñez? Yo pienso que esa escasez pudo haberle dado un sentimiento de libertad, más que de escasez. No estar atada a nada y a nadie. Pienso que esa libertad que ella pudo haber sentido al no estar atada a las personas y a las cosas, ya que tuvo muy poco desde niña, fue un gran insumo para su vida de adulta, y combinado con esa curiosidad que la caracteriza, lentamente fue recibiendo toda la influencia de sus vivencias de niña y de adolescente en el convento. Los 15 años que estuvo en el convento
los pasó trabajando porque tenía que pagar lo que se comía y dónde dormía. También esto me imagino que influyó grandemente en su carrera, esta disciplina que adquirió con el trabajo durante 15 años consecutivos, porque según las cartas prácticamente tenían esclavizadas esas niñas trabajando durante muchas horas al día. Pero la disciplina y la concentración que pudo haber adquirido en sus primeros años por este trabajo tan intenso, cómo influyó en su vida adulta como artista y en los viajes que emprendió hasta Argentina y luego hasta Europa. También los diferentes oficios que aprendió en el convento, como uno de los más importantes para mí, que era bordar. Ella misma decía que era la más tesa bordando, que la ponían a hacer los trabajos más difíciles. Incluso hay un capítulo completo que ella le dedica a la bordada, cuando ella estaba bordando y era la jefe de bordado, pero no alcanzaba el tiempo para bordar el manto del Papa. No recuerdo cómo se llama el manto, pero ella estaba a cargo de ese trabajo porque era la más tesa. Esos talentos innatos que tenía también pienso yo que son debido a la curiosidad que reflejaba ella desde niña, a esa inocencia curiosa por descubrir todo. Y todo lo que pudo haber representado el convento en ese momento. Me imagino que era estar como en una cárcel, las puertas cerradas todo el tiempo. Durante 15 años estuvo en ese convento y no salió. Pudo haber maquinado su escape durante días. Seguro lo planeó durante varios días. Bueno, y todos estos insumos que adquirió durante tanto tiempo, 15 años en el convento, la libertad que tenía y la pasión por las cosas que reflejaba, eran los insumos que ella había adquirido durante tantos años. Ella con todo esto salió a la calle, con todo esto que parece ser muy poco. Y precisamente por tener tan poco, tenía estas alas de libertad. Me parece muy interesante pensar en el momento en que Emma Reyes salió del convento y vio la calle en Lomita, que me parece que dice así en el libro. Me fui, me volé, me escapé. ¿Y ahora qué hago? Tal vez pensó ella. Y me pongo en los zapatos de Emma Reyes, que seguramente en ese momento no tenía. Y digo que me pongo en los zapatos de ella porque yo he estado en esas circunstancias. Gracias a que he hecho varios viajes en moto por Sudamérica y me ha gustado viajar solo, sé el terror y la incertidumbre que se siente al emprender un viaje. Y yo lo digo desde mi punto, desde mi contexto y desde mi condición de hombre, que supongo que es mucho más fácil para un hombre que para una mujer sola. Y yo he viajado solo, pero en moto y en una nueva era. Ahora las cosas son muy diferentes y supuestamente son mucho más fáciles. O así deberían ser. Y pienso que en ese momento era realmente difícil. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo sobrevivo? Me imagino que esos primeros días estuvo rebuscándose la vida literalmente. Pero ahora tenía miles de oportunidades. Cada cosa nueva era una nueva oportunidad para ella. Ya no estaba encerrada en el convento. Y tenía todos esos insumos que había acumulado durante años. ¿Qué más podía hacer una persona tan curiosa y
con esa sed de conocer el mundo. La escasez, la falta de amor, el encierro, la crueldad. Fue construyendo su personalidad y creo que era una personalidad muy fuerte. Y se dice que Emma Reyes emprendió un viaje hasta Argentina, pero en ese tiempo, ¿cuánto pudo haber tardado un viaje hasta Argentina? Ahora tenemos las modernas carreteras pavimentadas todas, pero en ese tiempo puede que pocas carreteras fueran pavimentadas, inclusive que no existieran caminos como los de ahora, las carreteras de siempre o la Panamericana, no sé si estaría en ese momento, pero ¿cuánto pudo haber tardado ese viaje? Y todo lo que pudo haber significado para ella y los riesgos en los que pudo haber estado, cómo ayudó ese viaje también a forjar su personalidad, que me parece, por lo que he leído, que nunca dejó de ser esa personalidad inocente y curiosa. Bueno, y me pregunto qué pudo ser una persona que durante toda su niñez tuvo tanta escasez y tuvo que luchar tanto por lo poco que tenía, y luego tener tanta libertad. Pues ¿qué más podría ser? Artista. Algo en lo que debo reiterar es en la curiosidad de Emma Reyes, una curiosidad evidenciada en sus cartas desde niña, y me hace pensar en el mito de artista, en esa leyenda de artista que conocemos, ese artista ávido de sabiduría y ansioso de conocer el mundo y el universo, como por ejemplo Leonardo da Vinci o Van Gogh, que pintaba y dibujaba y no podía parar de dibujar y pintar desde que empezó a hacerlo. Emma Reyes también es todo un mito de artista. Y el libro Memorias por Correspondencia engrandece ese mito de artista de Emma Reyes. Y como hablaba ahora, genera esa curiosidad por saber qué pasó con Emma Reyes después de que pasó de que salió del convento. Emma Reyes llegó a Buenos Aires en 1945. Según eso tenían para ese entonces 26 años. Lo que responde la pregunta que me había hecho antes: ¿cuánto se demoró para llegar a Argentina desde que salió del convento? Pero antes de esto vivió en Paraguay, donde empezó su carrera como artista. Y luego en Buenos Aires ya participó en varios concursos. Luego pudo viajar a Europa y tener una vida totalmente diferente, alimentada por toda esa niñez de escasez y de encierro. Bueno amigos, hasta aquí llega mi podcast. Muchas gracias a todos por escuchar y hasta la vista.